El abrazo que se baila. Patricia Mangone y Eduardo Greco. Ya hice una gran. Ya hice acá para los retos. Mejor, ¿Por qué chiquita me gustará tanto estarse ahí? Hola, Eduardo. Hola, buenos días o buenas tardes, según donde cada quien se encuentre. El tango es una magnífica metáfora del mundo de las relaciones. El tango no es un baile con abrazos, sino es un abrazo que se baila. Y en el tango, lo más importante en esta música y en esta danza es el contacto y la improvisación. Ese mismo registro que pasa en las relaciones donde uno tiene que aprender a proponer sin imponer, a abrazar sin hogar, a entrecruzar las piernas sin enredarse. El mundo de las relaciones es un mundo que hemos hecho complejo, un mundo que se basa en el sentir y que sin embargo vivimos una época en donde se ha alejado del sentir. Necesitamos recuperar la dimensión del sentir en las relaciones, comprender que para que un vínculo se transforme en una relación, para que tengamos auténticas relaciones en la vida, tenemos que compartir afectos y compartirnos en el afecto. Tenemos que bailar, danzar las relaciones. Y en ese mundo de intercambio interpersonal profundo, auténtico, en ese mundo donde las esencias florales constituyen una herramienta para que podamos no solamente sanar nuestros afectos, sino reconectarnos con los afectos que tenemos perdidos en nuestra vida, reconectarnos con todo ese universo de sentires que nos hacen ser los que somos, con ese universo de sensaciones, de sentimientos, que nos permiten tener una guía en nuestro proceso de caminar por la vida. Cuando uno está desconectado de los afectos, la vida carece de sentido, porque lo que da sentido a la vida es sentir. Y esta tal vez es una de las miradas fundamentales que uno tenemos que recuperar de la enseñanza del doctor Bach, que lo que da la vida, lo que da sentido a la vida es sentir.
Lo que da sentido a la vida es sentir. No hacer un plan cognitivo, misión, visión, objetivos, métodos, sino conectarnos profundamente con lo que sentimos. Que el sentir sea la guía de nuestra vida. Aprender a expresar lo que sentimos, aprender a conectarnos auténticamente con lo que pasa en nuestro mundo entrañable. Los chinos decían que el cerebro, la función del cerebro es distraernos de lo que sentimos. De tal manera que cuando nos acercamos al meollo, al corazón de nuestro mundo afectivo, a las entrañas de nuestra vida, literalmente a las entrañas de nuestra vida, estamos acercándonos progresivamente, sistemáticamente, paso a paso, a ser fieles a nosotros mismos. Y en este espacio que vamos a trabajar hoy, en este tiempo, en el cual vamos a hablar bajo la metáfora del tango, vamos a hablar de los afectos, pero vamos a hablar fundamentalmente de los sentires femeninos, de qué siente una mujer en una relación, qué siente una mujer y qué siente una mujer en una relación. Y para hablar de todas estas cosas y muchas otras cosas más, hemos invitado en este espacio a la maestra Patricia Mangone, una mujer que ha desarrollado un trabajo sobre lo femenino, que ha desarrollado esencias para trabajar eso que a veces está tan perdido en la mujer, el ser mujer. Hay madres, hay hijas, hay esposas, pero a veces nos preguntamos dónde está la mujer. Bueno, quiero presentarles con mucho gusto a la maestra Patricia Mangone, una gran amiga y un talento floral. Bienvenida, Pati, a este espacio. Gusto de estés con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Los saludo a todos con mucho cariño, a los que estoy pudiendo ver, a algunas caras conocidas, recordadas con mucho cariño de los encuentros en México. Les agradezco que estén aquí, les agradezco a Eduardo, al Lago Floral, la invitación. Es un placer siempre compartir, y compartir con Eduardo en particular siempre es iluminador y es un momento de crecimiento, además de todo el cariño que le tengo, inmenso cariño que le tengo. Gracias, Pati, gracias. Entre muchas virtudes que tenés, una es ser argentina. Por supuesto. Sí, por supuesto. Compartimos nuestra nacionalidad y el amor por este país con todos sus bemoles y todos sus colores, bueno, como todas las patrias. Bueno, muy feliz de compartir esto, de poder intercambiar también con ustedes, porque me va a gustar escucharlos además, sobre estas perspectivas, ¿no? De cómo nos sentimos, cómo funcionamos las mujeres en los vínculos, qué nos pasa en las relaciones de pareja, qué lugar ocupamos, y que ha tenido un recorrido histórico muy particular, porque a lo largo de la historia la mujer ha sido de alguna manera como la anfitriona de los vínculos, ¿no? La que ha llevado el peso de sostener los vínculos, la responsabilidad de ser la que sostiene y garantiza el éxito del vínculo. Como está inscripto culturalmente eso, pero a la vez negándose a sí misma mucho, en gran parte. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero no todas las cosas han cambiado, y las mujeres dentro de un vínculo pueden perderse muy fácilmente. De hecho, parecemos tener como hasta un gusto por hacerlo, ¿no? Es como, si me pierdo en este vínculo significa que existo, si me perdí aquí
comencé a existir y porque existo para otro, pero dejamos de existir para nosotras mismas. Es un trabajo intenso de autoconocimiento, de empoderamiento, de registro de quién soy, de qué siento, de qué deseo, muy intenso que tenemos que hacer las mujeres en los vínculos para poder sostener nuestra feminidad intacta y a la vez lograr un vínculo saludable, positivo, que nos permita crecimiento, ¿no? Es cierto, la mujer es el Sí, eje Eduardo. el eje de las relaciones, ¿no? Y quiero hacerte una pregunta Sí. directamente a la yugular, Patricia. ¿Cómo ves en este momento la posición de la mujer? ¿Cómo ves en términos generales qué está pasando en el mundo femenino? Yo creo que en lo femenino tiene un despertar magnífico en las últimas décadas, yo diría las últimas 5 décadas, y sobre todo estos últimos años con lo que conocemos o llamamos la tercera oleada feminista, que ha hecho una transformación muy importante en el rol de la mujer, en la forma en que es percibida incluso por el resto, ¿no? Por el resto del cosmos, de la existencia, el lugar que ocupa. Y creo que la mujer está atravesando dos cosas. Por un lado, un proceso en el cual empieza a posicionarse y a autopercibirse de una manera diferente. Creo que la clave precisamente es la forma en que se autopercibe la mujer. Todo lo demás se va a acomodar a eso, a cómo ella se autopercibe, como nosotras nos autopercibimos. Y por otro lado, una gran crisis, porque esto interpela a lo femenino, ¿sí? Las mujeres estamos siendo interpeladas por nuestra propia realidad y por esta sensación de incomodidad de lo que estaba establecido, de cómo funcionábamos hasta este momento. Y está generando muchas cosas, ¿no? Porque es imposible que el emocional no vaya acompañando todo este proceso. Entonces surgen una serie de respuestas que son muy variadas, que van desde el enojo visceral acumulado por siglos y que parece estar aflorando en el último tiempo, heridas muy antiguas que tienen que ver con lo sexual, que son fuertísimas y que con lo sexual y con la maternidad. Creo que son los dos puntos donde la herida femenina es más profunda, ¿no? En lo sexual y en la maternidad. Y en la maternidad la digo en doble sentido, tanto cuando somos madres como en la relación que tenemos con nuestra madre. Son para mí los más claves, o por lo menos les aseguro que en la consulta, en el consultorio es lo que aparece todo el tiempo. Son las dos cosas que cuesta mucho revisarlas, corregirlas, trabajarlas. Y creo que en los dos hay una base que es la sensación, tengo la sensación de que no hay una completa comprensión de la libertad personal en lo femenino, ¿no? Como si la sexualidad tuviera que ajustarse a patrones establecidos, o tuviera normas, o tuviera reglas, hubiera una buena sexualidad y una que no lo es, y estamos alejadas de esa exploración personal que es la que nos garantiza que podamos ser nosotras mismas y descubrir cómo nos gustan las cosas. Pareciera como si hubiera un libro escrito que dice cómo deben ser las cosas y olvidamos hacer el registro de cómo me gustan a mí las cosas, cómo me gusta a mí vivir mi sexualidad, con quién, de qué manera, qué deseo, cómo satisfago mis deseos, ¿no? Y todo está sometido a un juicio, que es un juicio cultural, añejo, y que en estos últimos años está puesto en tela de juicio todo eso, ¿no? Creo que eso es lo que interpela a las mujeres y hace que se pregunten sobre su propia realidad. Y una de las cosas que yo observo mucho es esta sensación de la cantidad de años vividos con un patrón determinado y de pronto un despertar, un darse cuenta de que hay otras formas del vivir y del ser mujer
de hacerse un lugar en esta tierra, en este planeta, que generan como una tristeza o un enojo por todo lo perdido, ¿no? Como que se pasa primero por ese momento como una especie de duelo, porque morimos a una forma de ser mujer que responde a un patrón, y poder pasar a una forma de ser mujer que responda a un deseo profundo, necesita una muerte en el medio. Y esa muerte en el medio es intensa, es dolorosa, cuesta un montón porque obliga a revisar vínculos, las relaciones de pareja fundamentalmente, la manera en que nos relacionamos con nuestros hijos, la manera en que las mujeres nos relacionamos con las otras mujeres. Eso es uno de los fenómenos, creo, más fuertes de las últimas décadas, ¿no? Donde el planteo de cómo me paro yo como mujer en el mundo tiene que ver también cómo percibo a la otra como mujer, ¿sí? Y qué lugar le doy, porque somos las primeras en juzgar a otras mujeres, somos competidoras. Parece que para que una mujer prevalezca en una relación de pareja, por ejemplo, necesita desterrar a todas las otras mujeres que están en el espectro del varón, y entonces hay que estar ahí siendo la reina exclusiva, y como si un ser humano pudiera por completo satisfacer a otro. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo se va colocando la mujer ahora, pero yo creo que es un periodo caótico. Y es caótico porque es de transición. Eh, y en esta transición se ven extremos que en algún momento abandonaremos y empezaremos a equilibrar y a encontrar nuestro lugar. En este caos también se ven incoherencias, ¿no? Como un discurso, pero que no es acompañado por los actos cotidianos de lo femenino. Tenemos el discurso ya lo tenemos establecido, porque hasta si miramos una publicidad de Tampax, ya está, tenemos el discurso feminista. Hoy todo está influenciado por ese discurso, pero de ahí a la práctica, una vivencia real de autodeterminación y libertad femenina, estamos bastante lejos todavía de que sea general, por lo menos. Y en eso creo que nos ganan los jóvenes, ¿no? Las mujeres más jóvenes, hasta las niñas, les diría yo, que es, bueno, justo una de las características de esta última oleada feminista, ¿no? Que tiene de diferente con las dos anteriores, es que hasta hay participación infantil en esta oleada. Uno habla con una niña de 8 o 9 años y esa niña ya tiene un discurso completamente distinto al que podemos haber conocido cualquiera de nosotras en nuestra infancia. Así que creo que sí, que la mujer hoy está en esa transición caótica, pero camino a una construcción que yo no sé si la veremos, pero creo que ya de muchas cosas ya las estamos viendo, pero creo que vamos camino a una construcción mejor, pero no está terminado. Por eso es tan importante el trabajo que tenemos que hacer, y creo que la mirada sobre las relaciones de pareja es fundamental, porque es nuestro mejor espejo, es el lugar donde podemos definir quiénes somos, qué queremos. Nosotros los seres humanos nos definimos, primero lo que hacemos para definirnos es diferenciarnos, ¿sí? Para decir quién soy, digo quién no soy. Entonces creo que en una relación de pareja eso se puede aprender mucho de eso, se puede obtener mucha información en un vínculo, y creo que ahí es donde las mujeres tenemos el gran trabajo, la gran tarea. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Hay una cosa en ese orden de la línea de pensamiento que estás teniendo, Patti, que tiene que ver con esto, ¿no? Yo siento que la mujer ha cambiado muchísimo, ¿no? A lo largo del tiempo he visto cómo la mujer cambiada, cómo, por ejemplo, mis hijas son tan diferentes como generación, ¿no? A otro tipo de mujeres que a lo largo de mi vida he conocido, o las pacientes, dependo la edad, cómo van planteando cuestiones totalmente diferentes. Y me parece que los hombres hemos tenido una evolución mucho más lenta, mucho más, como que muy bien en ese caos femenino los hombres no sabemos muy bien qué hacer, porque todo aquello que nos enseñaron que una mujer esperaba, resulta que no es más eso, ¿no? Que las mujeres hoy apetecen otra cosa, tienen otras aspiraciones, ¿no? Entonces, como que los hombres estamos un poquito perdidos en relación a quién es o qué es ser mujer, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, esa circunstancia, Patti, de que
tomo como, por ejemplo, centrados en el mundo floral, ¿no? Por ejemplo, esta situación de que, como ocurre acá en esta charla que estamos teniendo, 95% de mujeres, para ser generoso con el otro 5, ¿no? De hombres. Y, por ejemplo, en todos los eventos florales, en todos los seminarios, en todos los talleres, en todos los congresos, ocurre lo mismo, ¿no? 90% de mujeres, pero que en el estrado, en el momento de hablar, en el momento de dar conferencias, predominan los hombres. Este fenómeno singular, ¿no? Y el otro fenómeno que te quiero compartir para ver si los podemos ir hilvanando es, hace unos años atrás, escribí un libro que, a pesar del título que tiene el libro, es un libro muy, muy espiritual, que se llama El enigma de la vagina. Y recuerdo que las críticas más tremendas que recibí del libro fueron de grupos feministas que me decían cómo puede ser que un hombre hable de algo que no tiene, ¿no? Entonces yo, humorísticamente, cuando me decían eso, decía, bueno, tuve que hacer una larga investigación de campo para poder enterarme de qué se trata, ¿no? Y estos dos polos, ¿no? Por un lado, la participación de la mujer en muchos espacios, pero el no lograr ciertos liderazgos en esos espacios, y por otro lado, esta especie de bronca hacia los hombres, que muchas mujeres expresan: ustedes no saben qué es lo que sentimos, ¿no? ¿Cómo te suena eso, Pati? Sí, es real, es real. Por un lado es real que hay un gran despertar de lo femenino, un gran trabajo, este trabajo caótico y acelerado a la vez que vos marcás, que va a destiempo, ¿no? Con el crecimiento del varón. Eh, Creo que va a destiempo como vos lo decís, por un lado, por este estado de desconcierto frente a lo que está pasando y no saber cómo manejar o interpretar o manipular la nueva información. Pero por otro lado, creo que el destiempo tiene que ver con que, digamos, el varón viene de un periodo de poder establecido bajo determinados patrones que hoy están siendo cuestionados y que la lentitud tiene que ver con aferrarse a que eso no se modifique, porque si yo acepto lo que está viniendo con la transformación femenina, me veo obligado a correrme de la posición en la que estoy y ocupar otros espacios. Y ahí es donde esta observación que vos hacés, por un lado de que la mayoría del auditorio siempre en estos temas son las mujeres y la mayoría de los presentadores varones, aunque no en todos los ámbitos, ¿no? Creo que hay excepciones, pero en general se ve el lugar de poder y de los lugares, digamos, de influencia, los siguen teniendo los varones y no las mujeres. Eso es totalmente así. Y también es cierto que hay en las mujeres una cuestión de, no hablen de este tema ustedes que no entienden, ¿no? Pero creo que no en todas las generaciones. Creo que varía. Yo tengo la fortuna de trabajar con adolescentes todo el tiempo, estoy con adolescentes. Y la verdad es que son bastante diferentes a los hombres adultos, a los varones adultos. Y también las chicas, la forma en que se relacionan ellos es muy distinta a la que tenemos nosotros, porque ellos ya han hecho un camino, y es más, yo siempre digo, nosotros hablamos en AM y ellos escuchan en FM, o sea, son dos frecuencias completamente diferentes y lo que para nosotros es inadmisible, para ellos es una cosa común, y creo que esos varones más jóvenes están en otro lugar, con otra escucha diferente y menos aferrados a un lugar que conocieron en el pasado, porque para ellos no funciona más así. Creo que los adultos somos los que tenemos el gran conflicto. Por un lado, los varones por esta apropiación del espacio de poder y las mujeres, por otro lado, porque sentimos que tomar nuestros espacios supone una lucha, una conflictividad y un combate. Y entonces el lugar desde donde lo estamos actuando a veces no es tan agradable. Y entra tan en conflicto porque
cuando una mujer despierta su conciencia y quiere que su compañero la acompañe en ese despertar, se encuentra generalmente con la imposibilidad total de que esto ocurra. Generalmente es así. Es triste, pero lo tenemos que decir. Y muchas relaciones se rompen porque se ha producido el crecimiento de una de las partes y el otro se quedó mirando y diciendo, qué lindo que era nuestro pasado, ¿no? Qué lindo que era cuando yo te podía proteger y vos eras indefensa. Qué lindo que era cuando yo era el proveedor y vos mi esclava. Entonces, en esa relación donde el otro no puede moverse de su posición, la verdad es que las relaciones se vuelven imposibles. Y si una mujer despertó en serio, no se va a quedar allí. Yo me siento una de ellas, que en algún momento terminé un vínculo porque dije, bueno, no es malo, no es nada, pero no me puede dar lo que yo necesito en este momento, porque yo ahora vi otra cosa y la necesito. Eso creo que también pasa. Y, y creo que sí que los hombres pueden hablar de lo que nos pasa a las mujeres y creo que pueden hablar de cómo lo vivimos. Y creo que alimenta mucho la mirada femenina. ¿Por qué? Porque seguro que algo se nos escapa, porque nosotras la forma en que percibimos nuestra realidad es absolutamente subjetiva también. Y está bueno saber cómo somos percibidas, ¿no? Cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, qué producimos, qué provocamos en el otro. Esto es una cosa que yo cuando doy los talleres sobre sagrado femenino insisto muchísimo, que es un rasgo del arquetipo de Afrodita, y es que hay que aprender a asumir responsabilidad sobre lo que uno provoca en el otro. Y creo que una mujer empoderada provoca muchas cosas y que tiene que poder hacerse responsable de eso que provoca y al hacerse responsable integrar la mirada del otro, la mirada del masculino sobre eso que uno le está pasando, esa transformación. Transformarnos nosotras y no contemplar cómo la mirada del otro y lo que el otro nos puede aportar nos deja a mitad de camino necesariamente de ese crecimiento. Totalmente. Y para todas estas cosas que estamos hablando, tenés una magnífica propuesta floral, que me gustaría que pudiéramos empezar a hablar de tus esencias, Patti, ¿no? Yo tengo muchas alumnas y muchas pacientes que usan tus esencias con maravillosos resultados. Así que me gustaría que nos contaras un poquito de qué se trata las esencias de Afrodita. Bueno, yo primero les cuento cómo llegué a tener ese set de esencias de Afrodita, porque no era mi propósito tener un sistema floral. Yo comencé con la terapia floral muy jovencita, tenía 19 años, flores de Bach, después incursioné en las flores de California, pero la verdad es que desde el minuto cero a mí lo que me atrapó no fue solamente el efecto que hacía el floral cuando yo hacía la ingesta, sí, o cuando alguien la hacía, sino que me atrapaba es cómo llegamos a producir esta maravilla. O sea, la persona que hizo esto es una genialidad absoluta. Y entonces me interesó mucho el laboratorio. Y ahí me dediqué a hacer laboratorio floral y primero investigaba sola, la verdad es que no había mucha gente en ese momento que me pudiera dar pistas de cómo trabajar. Hasta que conocí a Eloísa Castellanos, que fue mi maestra de campo, hace muchos años ya de eso, ¿no? Hace más de 20 años, y comencé a investigar las flores de Patagonia con ella. Primero a estudiarlas, después a investigarlas, ahí aprendí el método, pero a rajatabla, sobre todo el método de indagación sobre lo que el floral produce, que es la parte más difícil, ¿no? Porque el preparado es rápido, es fácil, el tema es después investigar cómo trabaja esa flor. Y eso lleva años de trabajo, es muy, muy arduo. Y en medio de ese proceso yo inicié una crisis personal, a esta que me refería hace un rato, ¿no? Cuando uno se le abren los ojos, no se le pueden volver a cerrar, lamentablemente, o gracias a Dios, no sé, pero eso ocurre y en esa crisis tuve que acomodar todo mi entorno para poder continuar con mi vida como yo la estaba deseando.
y fui acompañándome en ese proceso con una combinación de flores que yo había investigado de Patagonia, pero las combinaba. El resultado fue que 8 años después tenía un sistema floral que yo no me había propuesto tener, donde había desarrollado yo 11 fórmulas que servían para determinadas cosas y comencé a trabajar con otras mujeres que comenzaron a tomar y las fuimos investigando juntas y acompañando para concluir, digamos, todo el trabajo de investigación. Y bueno, ya desde hace varios años el set, las fórmulas, las 11 fórmulas de esencia de Afrodita están como instaladas, pero la verdad es que fue un proceso, así como criar un niño, fue lo mismo. Desde el embarazo hasta verlo con su título en la universidad o un hijo en los brazos, el mismo proceso fue con el sistema. El set está compuesto por 11 fórmulas, todas con flores de Patagonia y algunas orquídeas de la Patagonia inclusive que están dentro de las fórmulas. Y trabajan de una manera como circular. Bueno, tiene todo un contenido femenino el set. Yo después me di cuenta, tengo que ser honesta, no es que dije, lo voy a hacer de tal manera, voy a hacer las cosas. Como que cuando terminé y miré, había quedado formado algo que yo ni me imaginaba. Pero tiene todos los rasgos de cómo funciona la energía femenina. La energía femenina es circular, no es vertical, funciona en circularidad. Y es una circularidad cíclica, ¿no? Como si fuera un mantra o un mandala. Por eso a mí me gusta reconocerlas como un mandala. Todos me preguntan, ¿y por cuál se empieza de las 11 fórmulas? No hay una por la que empiezo, ni hay un recorrido, pero sí lo que ocurre es que por más que hayamos pasado por todas las fórmulas, como que volvemos, ¿no? Todo el tiempo sobre ellas nuevamente, porque tengo que volver a pasar, tengo que volver a pulir y tengo que volver a recorrer esos aspectos de mi feminidad. Y en realidad las 11 fórmulas trabajan distintas facetas de los momentos del femenino. No sé si trabajan la totalidad del femenino, pero trabajan momentos claves de la vida de una mujer. Cuando tiene que aceptar su divinidad, por ejemplo, cuando tiene que reconectar con el placer, con el erotismo, con la creatividad. Trabajan mucho sobre el útero, hay muchas de las fórmulas que apelan directamente al trabajo uterino y son de la tierra, son de acá, no sé cómo explicarlo. El fin de semana pasado estuve en el lugar donde yo suelo hacer mis flores. Es la primera vez que voy en la temporada porque comenzó la primavera, porque es el Parque Nacional Cerro Tronador y ese parque está cerrado durante el invierno por la nieve y por caminos son intransitables. Y abren en primavera, se allana el camino y se puede acceder. Y estuve el fin de semana pasado, que además fue un día glorioso aquí de clima, que no nos pasa siempre, y no puedo explicarles lo que yo siento cuando vuelvo a estar en el lugar donde crecen las flores que yo uso en las fórmulas. Es una sensación de hogar o de sanación, de intimidad, de familiaridad, de pertenencia absoluta. A mí es mi historia de vida, es mi proceso de sanación, es lo que vi que pasa con esas flores en otras mujeres y en algunos hombres también. Y miraba qué era lo que había florecido ya, ¿no? Y andaba recorriendo así, chusmeando a ver qué flores podías volver a hacer, porque cuáles florecieron. Y en un momento yo estaba con mi pareja y me dice, ¿no hablas? Y no, cuando estoy acá y estoy con esto, no puedo. Mi mirada está así como en las flores. Y les digo que la sensación de que uno pisa y vive la tierra donde la flor crece, la flor que usa para la ingesta, crece, tiene una capacidad tan integral para la sanación, o sea, integra tantos componentes que uno esté en la tierra, es muy, muy particular. Yo creo que es de las cosas más benditas de mi fórmula, de mi set, porque la verdad no solamente es la tierra, también es el agua del lugar. Yo uso un agua que cae de un saltillo, el saltillo de las Nalcas,
que es una caída vertical muy, muy angosta, pero muy alta, muy elevada, entonces cae, golpea sobre una piedra que se horadó y ahora es un piletón, pero que originalmente ha sido un montículo. Y, y esa agua viene del deshielo de los 7 glaciares que están en el tronador. Entonces es agua glaciaria. El agua glaciaria tiene una potencia molecular increíble y eso tiene, o sea, es el espacio que me acoge. El espacio, la tierra y el agua que me acoge está en la flor que yo estoy tomando. Entonces, para mí es clave, eso es muy importante y siempre pienso, ¿no? En el maestro Bach, caminando los bosques de Gales, haciendo las recorridas, entrando en contacto con las flores. Creo que desde ese lugar puedo acercarme a lo que vivió él, porque la verdad es que la práctica en territorio floral es hermosa, se las recomiendo si tienen la oportunidad de hacerla, porque es sumamente transformador y sanador de por sí. Yo siempre digo, caminar en el bosque mirando las flores es lo mismo que hacer la ingesta en algún punto, porque uno ya entra en contacto con toda esa energía. Así que, bueno, básicamente ese es mi set, Eduardo. Me gustaría que volviéramos, se cortó, me gustaría que volviéramos a ese punto del útero, que decías que muchas de tus fórmulas trabajan directamente sobre el entorno uterino, ¿no? No solamente, imagino, en lo físico, sino también en lo simbólico y emocional. Sí, el útero es clave. De hecho, por ejemplo, para el taoísmo, los varones tenían útero antiguamente y lo perdieron porque se desconectaron de la intuición, lo cual nos da la clave de que el útero es un segundo cerebro para nosotras. Funciona como una fuente de conocimiento fundamental por varias razones. Una, y la más exquisita, a mi entender, es que el útero nuestro se formó en el útero de nuestra madre y el de nuestra madre en el de nuestra abuela, y es el único órgano que se forma dentro de otro órgano idéntico y que puede transmitir información de linaje. Y eso tiene un contenido tan fuerte que si no lo aprovechamos, la verdad, nos estamos perdiendo de algo fundamental para nuestro autoconocimiento. Cada una de las células que componen el útero tiene la información de todas nuestras ancestras. Y no saquemos la cuenta, porque si nos ponemos a sacar las cuentas nos va a dar como una sensación así de cuántas mujeres hay ahí, ¿no es cierto? Empezamos a mirar y es muchísima la información, muchísima. Y creo que corremos con la ventaja de que al contar con esa información, no solo contamos con la información de sus vidas y sus experiencias, sino que cuando logramos entrar en contacto, porque es como una información que está ahí disponible, pero que no toda mujer entra en contacto con ella, ¿sí? Está ahí, pero yo tengo que tener la intención y la conexión con ese espacio energético y sagrado que es el útero, con esa vasija, ¿no? Ese cántaro, para poder entrar, acceder a esa información, tengo que tener la voluntad de que pase. Y cuando eso pasa, no solo accedo a la información de las experiencias de esas mujeres y del conocimiento del linaje, sino que me ahorro el trabajo de repetirlo. En este sentido, nosotros heredamos de nuestras antepasadas, nosotras heredamos de nuestras antepasadas sus experiencias de vida. Y yo voy a hacer un juego mental. ¿Se me escucha bien, Eduardo? Te veo la cara ahí, ¿sí? Bien. Voy a hacer un juego mental. Piensen en alguna mujer de su linaje despreciable. Una que no soportan, una que mi abuelita que era tan mala, o mi tía que era tan envidiosa, ¿sí? O mi prima que era tan avara, tan competitiva. Busquen alguna que tiene algo que no les gusta. Sobre todo de sus antepasadas. Alguien que no conocieron, pero que alguien les dijo, no, porque fulanita era tan mala, o era tan egoísta, o abandonó a sus hijos. Y pensemos en la vida de esa mujer y lo que vivió con esa experiencia de ser de esa manera.
y lo que su alma aprendió al final del camino, es decir, cuando tuvo que desencarnar. Esa información de lo que aprendió por haber sido de esa manera también está en el útero. Entonces, cuando nosotras heredamos esa información, heredamos el haber hecho el aprendizaje. Y al haber hecho el aprendizaje, nos lo evita de repetirlo. Pero si no apelamos a esa información, no vamos hacia esa información para apropiárnosla, la desperdiciamos y nos vemos condenadas a repetir patrones que no son necesarios. El útero es además el lugar donde nosotras gestamos todo lo que queremos gestar, no solamente un hijo. Gestamos todos nuestros proyectos, gestamos nuestros deseos, lo que aspiramos que tener como relaciones, lo que queremos que sea nuestra vejez, cómo queremos morir, lo podemos envisionar dentro del útero. El útero es el lugar, es el atanor, ¿no? Es el caldero, donde nosotras ponemos los elementos y ponemos en cocción lo que deseamos tener. Pero hay que estar conectadas, o sea, hay que hacer un trabajo donde uno siempre tiene el registro del útero. Bajar al útero, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, a ver, voy a pensar qué decido hacer con esta relación. No me puedo decidir. Hace 3 años que no sé qué hacer, si seguir, si dejarlo, porque la verdad no soy feliz, pero, ¿no? Y estoy dando vueltas. ¿Y por qué recurrir acá? ¿Por qué pensar que la respuesta está ocurriendo aquí? La respuesta para una mujer está ocurriendo en el útero. Entonces, acostumbrarnos hasta desde el vocabulario y decir, voy a bajar un ratito al útero a pensar. Voy a bajar un ratito al útero a darme cuenta. Voy a bajar un ratito al útero a obtener información. Aún siendo que no tengamos útero, ¿no? Porque en las mujeres sabemos que ese es uno de los problemas más grandes. Si es un órgano que es tan fácil decir, te lo sacamos y total. Y en algunos casos es imposible de evitar, pero en muchos casos es posible evitarlo y no se evita. Y las mujeres quedamos con una herida muy grande. Las mujeres que han perdido su útero tienen una herida muy grande, la tienen que procesar esa herida. Pero no importa si el útero físicamente ya no está, porque energéticamente sigue estando allí. Y yo puedo bajar y descender esa energía e instalarme ahí en un plano sutil. Y está toda esa información allí también. Y puedo apropiarme de mi útero aunque me lo hayan sacado. Generalmente, ¿no? Esto también la experiencia de perder el útero tiene también que ver con que va a la basura. Porque yo que atiendo muchas mujeres que han pasado por esa operación tan traumática, traen esto, ¿no? Y pensar que me lo sacaron y después, ¿a dónde va lo que me sacaron? Me sacaron el útero y lo tiraron. Entonces esa sensación es muy fuerte. Y entonces poder trabajarlo energéticamente es traerlo de nuevo, ¿no? Reapropiarnos de un espacio tan fundamental para nosotras que estar en nuestro útero es estar en conciencia para nosotras, es estar en poder, es estar en dominio de nuestra energía, de nuestras habilidades, de nuestro poder creativo y creador, ¿sí? Y bueno, hoy está muy difundido el tema del útero. Yo hace poco participé como oyente, ¿no? Como aprendiz en un congreso de astrología feminista que me encantó, que organizaron unas astrólogas chilenas, todas muy jóvenes y unos astrólogos divinos, todos chicos muy jóvenes. Fue un congreso maravilloso donde, bueno, yo vi como hay una forma de interpretar, o sea, porque cuando uno entra en esta dimensión del sagrado femenino, la percepción de la realidad cambia. Yo siempre pongo el ejemplo de una arqueóloga, porque como a mí me gusta la historia y es mi profesión también, he estudiado mucho arqueología feminista, pero una arqueóloga lituana, Marija Gimbutas, que ella fue a los mismos lugares donde otros arqueólogos habían ido y vio cosas distintas. ¿Por qué? Porque ella estaba parada en una percepción diferente y pudo reconocer en los mismos lugares cosas que a los otros se les había pasado por alto, no las vieron, para ellos no estaban ahí.
porque nuestra forma de percibir altera la realidad y hace que aparezca en la realidad lo que estaba invisible, ¿no? Y creo que cuando nosotros reconectamos con nuestro útero, se vuelve visible el útero, se vuelve visible para todos. Y entonces uno empieza a escuchar, por ejemplo, a cirujanos empezar a preguntarse si vale la pena sacar el útero o no, cosa que antes no pasaba. O mujeres, ¿no? Yo conozco mujeres que han pedido, me molesta, tengo un fibroma, ya sáquenmelo, prefiero no tenerlo, como si fuera tan simple vivir sin un órgano y mucho más ese órgano que es el gestador de vida. Flor de tema. Patti, un avance más sobre el útero. En la visión cabalística del cuerpo, que fuera Tankara Bach, se dice que el útero y el corazón se comparten, se piensan como estructuras asociadas, como estructuras semejantes. Y de hecho, hay muchísimas esencias florales, el chicory, por ejemplo, que trabaja tanto el corazón como el útero, entre muchas otras esencias. ¿Tú ves también esa conexión? Sí, bueno, sobre eso ha hecho un gran trabajo Miranda Gray, ¿no es cierto? Con la idea de enraizar el útero a la tierra, el útero al corazón y a la tierra y el corazón a la luna. Y para conectar esas energías, por supuesto que sí. Porque el útero late igual que el corazón. Entonces, vos, Eduardo, o los varones aquí presentes no lo pueden saber, pero nosotras sabemos que el útero nos late, y lo sentimos, y si prestamos atención y estamos conectadas con él, late, y sobre todo si está excitado, late muchísimo, se siente. Así que evidentemente entre la membrana uterina y la membrana cardíaca hay una conexión ya desde lo físico, energéticamente mucho más. Las mujeres tenemos una expresión ancestral que es: no me preguntes cómo lo sé, lo sentí en las entrañas, ¿no? Es como, lo sentí acá, lo sé acá, sobre todo cuando nos referimos a nuestros hijos. Porque hay algo ahí que es como cuando decimos: no me preguntes cómo lo sé, lo sentí acá. Es exactamente igual. Funciona de la misma manera. Es un órgano inteligente y es emocionalmente inteligente el útero. De hecho, yo hace 3 o 4 años, en una charla con 2 ginecólogos, hablaba sobre esto una ginecóloga y un ginecólogo, que son hermanos ellos, de aquí de Bariloche, hablaba sobre este tema y entonces ellos me empezaron a mostrar fotos de úteros que habían sido extraídos y eran todos muy distintos. No hay un útero igual al otro, esto es una maravilla, son diferentes los úteros, como tienen un rasgo personal de esa mujer, por un lado, y por otro lado, según lo que había vivido, ¿no? La historia clínica, me decían ellos, de la paciente, el útero expresaba todo estaba contado ahí en ese útero, que a ellos les llamaba mucho la atención eso, el color que tenía, las dimensiones, cómo estaban los tejidos, y creo que es porque es un lugar donde nosotras vivimos, habitamos ahí. Incluso aunque no estemos del todo conscientes de ellos, ¿no? Que habitamos allí y que sentimos ahí, sentimos lo que nos pasa ahí todo el tiempo. Bueno, la parte baja de nuestro cuerpo, las mujeres, la altura de la pelvis, caderas, lumbares, toda zona del segundo chakra, incluyendo al útero, es una zona de mucha conciencia para nosotras. Nosotras estamos muy pendientes de eso, ¿sí? De si nos duele, de cómo estamos, de cómo está el vientre, de si tenemos una... Es como un área que en los distintos momentos del ciclo, ¿no? También registramos que, no, estoy hinchada, debe ser tal cosa, o tengo una puntadita en tal lado, debe ser tal otra, o cada vez que me altero o estoy muy estresada, empiezo con dolores. Yo tengo una paciente que dice, empieza la sesión así: hoy me dolió el ovario derecho, o sea, ya sabemos por dónde viene el tema porque le dolió el ovario derecho, entonces
eso ella lo registra como que tiene que ver con ciertas cuestiones de su vida, ¿no? Que el ovario le hace como un aviso, porque yo insisto, para mí es un órgano emocionalmente inteligente. Y en ese sentido, sí, por supuesto, conectado al corazón y conectado más allá de los órganos, más allá de los órganos, hablo de como centros energéticos, están vinculados y también con tiroides, también con el quinto chakra, con la glándula tiroides, hay una relación directa en cuanto a creatividad. Tal cual. Pati, ¿qué te parece si nos podés compartir alguna de tus fórmulas? Y nos contás Bueno, qué hacen, qué trabajan, por dónde vienen. ¿Te parece? bueno, sí, cómo no. El set se llama Esencias de Afrodita. Se llama de Afrodita porque, apelando a lo que Jean Shinoda Bolen estudió en su momento como el arquetipo de la mujer integrada, ¿no? De la diosa alquímica. Y además porque yo personalmente es el arquetipo con el que más me siento identificada. Y de las 11 fórmulas, una es Afrodita, se llama Afrodita. Esa fórmula trabaja la creatividad, el erotismo, la conexión con el deseo, la relación que tengo conmigo como mujer, la relación que tengo con otras mujeres. En el caso de los varones es una fórmula que trabaja sobre la dependencia del masculino sobre el femenino, estos hombres muy influidos por las mujeres de su vida, ¿no? Su madre, su hermana, su pareja, que no son autónomos de esa energía. Afrodita, por ende, bueno, trabaja la creatividad, como trabaja el erotismo, trabaja también todas las patologías del útero, todo lo que está vinculado al útero. No es la única fórmula que trabaja sobre el útero, ahora después les voy a contar sobre otra. Y tiene que ver con esta diosa que se posee a sí misma. A mí lo que me interesa de Afrodita y por qué esa fórmula se llama así, es que Afrodita pasa, si nosotros estudiamos la historia mitológica de Afrodita, ella estuvo con muchos hombres, muchos, porque era muy libre en ese sentido y era muy hermosa. Y ella nace de la espuma del mar y los testículos de Urano, esa combinación. Y nace adulta y no nace niña, ya nace adulta. Se perdió la infancia y eso tiene algo que ver con el patrón arquetípico de Afrodita, ¿no? El que se perdió la infancia. Tiene algo de niña todo el tiempo porque como no la vivió, tiene un lado infantil e irresponsable, pero a la vez intuitivo, juguetón, que tiene que aprender a dominar con el tiempo. Y entre todas las relaciones que tuvo Afrodita, la primera, que es la que lo va a marcar a ella, es un matrimonio. Ustedes vayan pensando si no se les parecen a Afrodita, ¿no? La primera relación, un matrimonio que ella no desea, sino que se lo impone Zeus. Cuando la vio tan linda dijo, esta nos va a traer problemas en el Olimpo, mejor la casamos con alguien y la tenemos ahí quietita. Y la casaron con Hefestos, el herrero y orfebre del Olimpo, feo. Tenía un problema en un ojo, era tuerto, era cojo, era feo. Y a Afrodita le tocó ese marido, pero ella no lo quería. Así que le era infiel todo el tiempo. Hefestos lo suponía, porque era feo, pero no era tonto. Entonces, como era orfebre, diseñó una red de metal y la colocó en la cama donde Afrodita se divertía con Ares. Y cuando estaban los dos en pleno acto, Hefestos subió la red y los envolvió y se fue con el paquete hasta el Olimpo y le dijo a todos los dioses, y miren esta loca lo que me hizo. Y los dioses, estas son las partes del mito que más me gusta, lo miraron así a Hefestos y dijeron, pero escúchame, vos mirá lo que es esa mujer.
¿qué querías que te pase? O sea, si yo estuviera en tu lugar, me aguanto cualquier cosa con tal de estar con ella. Y entonces Hefestos renuncia a seguir quejándose de tener una mujer hermosa que no le puede ser fiel porque finalmente tuvo un matrimonio arreglado que ella nunca quiso tener. No era culpable de nada. Y la otra relación importante de Afrodita es Ares. Ares es el hombre con el que ella tiene la gran conexión sexual de su vida. Es eso, ustedes me entienden, chicas. Ese que te parte la cabeza, que no podés controlar el cuerpo, bueno, eso era Ares para Afrodita. Tenían el mejor de los sexos, pero no había un amor. Y eso que tuvieron hijos, pero el amor de su vida va a ser otro, va a ser un humano, va a ser Adonis, que es la cuarta relación, porque la tercera fue Hermes. Hermes le va a representar una cosa completamente distinta. Es Hermes, y también me van a entender cuando yo se lo diga, seguro que hubo uno de estos en su vida, el tipo tóxico, ¿no? La relación tóxica. Hermes es, qué lindo mi cuerpo, qué linda mi vida, yo, mi egoísmo, yo soy hablo con todo el mundo, soy la estrellita del Olimpo, y ella no sabe por qué no se puede separar de él. No sabe, sabe que se debe separar de él, pero no sabe por qué no puede separarse de él. Es la relación tóxica. Y lo interesante del mito es que después de estas tres relaciones, el matrimonio infeliz, el que tiene atracción sexual y nada más, y el que es tóxico, descubre en un humano, es decir, uno que no es Dios, ni siquiera es Dios, pero descubre en un humano, Adonis, bello, por supuesto, muy bello, el amor de su vida. Y fue el amor de su vida porque ella tuvo que descender al infierno para poder traerlo, rescatarlo, porque lo estaba criando Perséfone en el infierno, sacarlo de allí y llevárselo con ella. O sea, tuvo que hacer algo tremendo que es descender con lo que representa el descenso en la mitología y en la psiquis humana, ¿no? Descender a las profundidades del Averno y agarrar allí al amor de su vida, sacarlo para poder tener una historia con él. Y cuando ella empieza su relación con Adonis, ella se calma, o sea, esa mujer voraz que está siempre en busca de algún hombre, que está tratando de saber quién es ella mientras se relaciona con algún hombre, pero no se queda con ninguno, se calma y empieza a asumir responsabilidad sobre ese vínculo y ahí ella construye algo muy bueno, muy bello. Hay otras facetas de Afrodita, pero quería quedarme en esta de las relaciones por la temática de hoy y creo que si vemos acá el desarrollo vincular de Afrodita con los hombres, pueden entender un poco esta fórmula, ¿no? Que tiene que ver con este autoconocimiento de la mujer al momento de relacionarse y relacionarse desde la sexualidad, desde una sexualidad consciente, desde una sexualidad donde ella gobierna y decide qué quiere darse a sí misma y cómo se provee el placer, ¿no? Eso es la fórmula de Afrodita, todo eso. Y mucho más, digo, porque cada vez que va pasando el tiempo y con la ingesta de pacientes y de terapeutas que la usan, me llega información de lo que hace Afrodita que yo todos los días me sorprendo, ¿no? Y digo, y esto también lo hacía, y es como, ¿no? Es como que cada vez tiene un montón de elementos esa fórmula, es maravillosa. Es la que más atracción provoca, en general, en las personas que miran el set, por el nombre, porque Afrodita y el arquetipo de Afrodita en sí mismo es ambivalente para nosotras. Nos provoca una atracción tremenda. Nosotras que todas queremos ser Afrodita y no me digan que no, porque en lo secreto de nuestra alma todas queremos ser Afrodita. Pero a la vez le tenemos pánico, porque si le permitimos a ese arquetipo desplegarse en nosotras, motorizarnos, no sabemos a dónde nos va a llegar. Entonces, es ambiguo, ¿no? Esta cosa de me atrae, pero a la vez me provoca temor, porque tengo miedo de transformarme en una mujer que después no puedo sostener. La vemos como muy empoderada. Bueno, sobre estos aspectos trabaja esa fórmula. Hay otra fórmula que para mí no era no era mi fórmula estrella, honestamente.
pero se convirtió con el correr de los años en una fórmula que me sorprendió muchísimo su trabajo, pero me sorprendió de una manera brutal, que es una que se llama trama y urdimbre. Trama y urdimbre trabaja en lo físico sobre la matriz uterina directamente. Se llama así precisamente porque apela al entretejido que hacen los hilos en un telar, ¿no? La trama y la trama y urdimbre. Esos dos, uno funcionando como la energía masculina tensa, que es la urdimbre, y la trama que va metiéndose flexible y moviéndose entre los hilos verticales, hablando de esta interconexión entre lo femenino y lo masculino, pero además el tejido, ¿no? Y la idea de matriz y de tejido como es el saco uterino. Por lo tanto, trabaja todo lo que tiene que ver con la fecundación, lo que tiene que ver con el endometrio y las patologías del endometrio, con la creatividad. Yo suelo dárselo muchísimo a las personas que sienten un parate creativo, es decir, que sienten que no fluye la creatividad. Tengo artistas plásticas que lo usan muchísimo, ¿no? Cuando no me puedo mover del estancamiento. Y básicamente trabajaba en eso y en la fecundidad, pero con el correr del tiempo fui viendo que puede revertir patrones físicos. Yo nunca me lo imaginé, pero puede revertir patrones físicos muy fuertes. Voy a contarles dos casos. Un caso de una paciente que tenía HPV, síndrome de papiloma humano, pero lo tenía muy avanzado, tenía una condición severa del síndrome, estaba precancerígeno. Ya había tenido, cuando ella llega a mi consultorio, ya había tenido 7 raspajes en la vagina porque lo tenía a nivel de la vagina, y esa era la razón por la cual no era tan simple como sacar el útero. No estaba en el cuello del útero, sino que iniciaban en la vagina. Y la vagina no se puede extraer. Entonces la única forma era el raspaje. Y ella llegó muy agotada, muy cansada de todo el proceso. Una chica muy joven, 32 años. Y cuando llega porque se lo indica su médico naturista, le dice, mira, este trabajo, esto del útero lo tendrías que trabajar con Patricia, y llega a mi consultorio. Había hecho para entonces un cambio drástico en su alimentación, había hecho un montón de cosas muy importantes, una chica muy deportiva, ella escala, es escaladora, hace escala en montaña, en alta montaña y en pared de hielo, pero no lograba resolver su convivencia con esto. Y hacía 3 años que no tenía intimidad sexual por miedo a contagiar o a transmitirlo. Y porque le daba así como una sensación de que contaminaba al varón cuando estaba con ella. Bueno, esto básicamente era el cuadro inicial. Comenzamos a trabajar y cuando empezamos a trabajar ella me dice, mira, te voy a ser honesta, Pato, a mí la verdad que curarme no me interesa. Es HPV, qué sé yo, va a estar ahí. No busco curarme, pero busco entender por qué razón yo tengo HPV, por qué mi cuerpo aceptó este proceso, qué es lo que tengo que aprender con esto. Comenzamos a trabajar sobre todo en una relación pasada de ella, del hombre que le transmitió el HPV, y estuvimos trabajando 1 año y medio, y ella vive acá en Bariloche y eventualmente viajaba a Buenos Aires porque el tratamiento lo hacía en el Hospital de Clínicas que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y porque además ella era un caso de estudio del Hospital de Clínicas. En algunos casos había tenido que estar en algunas cátedras como ejemplo, dando su testimonio del tratamiento junto con sus médicos, muy intenso lo que ella estaba viviendo. Un día vuelve del control de Buenos Aires y me dice, tengo un HPV de base, básico. Hizo un retroceso a un estado básico, quedan muy pocas células con HPV, el resto casi nada. Y de esto les estoy diciendo, hace 5 años no volvió a tener ningún raspaje, tiene una vida normal. Y el tratamiento lo hicimos con trama y urdimbre.
pensando en el tejido, ¿no? Pensando en esta restauración del tejido, de la conexión con la creatividad. En el medio ella dejó su profesión, pasó a otra profesión mucho más creativa que la que tenía, que era muy estructurada, muy estancada. Hizo de verdad un cambio muy fuerte y entre esas cosas conectó con un hombre mucho más saludable, ¿sí? Que podía acompañarla en este proceso. Trama y Urdimbre trabaja en la reversión de cuadros patológicos serios, pero no desde la intención de cambiarlo. Lo que yo observé, ahora les voy a contar otro caso de otra paciente, pero lo que yo observé es que en ambos casos estas pacientes lo que tenían en común era que no les interesaba la cuestión física, no les interesaba convivir, o sea, no había un problema para ellas con convivir con la enfermedad. No era un problema la enfermedad para ellas. El problema era no entender por qué la enfermedad estaba ahí, por qué había llegado ahí. El otro caso es una mujer que tenía una endometriosis severa y cuando llega a mi consultorio llega 15 días antes de una intervención quirúrgica, con una anemia tremenda que la tenía postrada, producto de la endometriosis, y bueno, me dice, mira, voy a quirófano dentro de 2 semanas, pero la verdad es que esto me tiene tan cansada, alteró tanto mi vida que yo necesito saber por qué me tengo que llevar de todo esto. Y esa consulta, esa primer consulta, me acuerdo que fue muy intensa, voy a entrar en detalles porque en este caso es mucho más personal, fue muy intensa, pero fue muy intensa porque a mí me sorprendió que en una primera consulta saliera todo lo que había salido y que ella registrara automáticamente en ese momento cosas tan profundas. Y le di trama y urdimbre. Y ella salió, yo lo recuerdo saliendo de mi consultorio así, ¿no? Con el gotero. Y me llama a la semana y me dice, ¿puedo ir a tu casa? A pasar por tu casa. Y yo dije, pero no estoy atendiendo. No, pero paso 2 minutos. Bueno, y llego con un Tupperware. Y me dice, lo destapa y me dice, mira, y me muestra todo lo que cubría el endometrio, toda esa capa que le iban a sacar en una operación, se le había caído todo y estaba en el tupper. Y él me dice, yo me puse a tomar las flores y no sé qué pasó, pero fui al baño y perdí todo eso excedente, salió, se lo llevé al ginecólogo, dice, estoy viniendo al ginecólogo porque el hombre no lo puede creer, me hizo una ecografía y tengo un endometrio normal. Así que se suspendió el quirófano. Pero ya les digo, en ambos casos había una intención de crearse, primero de soltar por completo la enfermedad, no era un problema de enfermedad, y la otra de crearse una vida nueva, ¿no? De un hasta acá, de esta manera, yo quiero otra cosa. Y creo que Trama de Urdimbre tiene mucho que ver con el crearnos una trama de vida diferente. Cuando necesitamos revertir una situación de nuestra vida que se traduce en un plano físico, pero que tiene que ver con otras cuestiones y que revierte otras cuestiones. Yo le digo también es la fórmula de los artistas, ¿no? Porque tengo muchos artistas que la consumen de manera problemática, diría yo, porque la consumen, a veces la tienen incorporada todos los días, como si tomaran vitaminas, toman trama y urdimbre, hay una relación entre los artistas y esa fórmula, que es muy linda. Pero ¿qué tiene que ver con eso? Con la fecundidad. Bueno, casos de fecundidad de mujeres que no pueden tener hijos y que han trabajado con trama y urdimbre muy bien, tanto para poder ser madres como para aceptar la condición de infertilidad que a veces es irreversible y convertirse en madres o en creadoras de otras cosas a través de otros recursos. Básicamente eso. Bueno, no sé si hablar de más fórmulas, pero... No, Patricia. Sería bueno, siempre hacemos un espacio para preguntas. Sería bueno que aquellos que quieran preguntarte algo, abran el micrófono y pregunten. No estamos en el colegio secundario, así que no hace falta que levanten la mano. Simplemente que abran el micrófono y pregunten a Patricia lo que quieran preguntarle. Muy bien, los escucho. Patricia, hola. Hola, Eli. Hola, linda. Siempre estos procesos, cuando realizas el trabajo,
¿utilizas también las diferentes formas de toma? Alta frecuencia, tomas normales. ¿Utilizas esas mismas modalidades? Sí, uso impregnación, igual que Bach. Ok. Yo me ajusté siempre al patrón que Bach estableció, tanto para la elaboración del floral como para la ingesta, la dosificación, todo, porque me parece que ahí hay una fórmula clave y que está bueno ajustarse. De todas maneras, hay otras cosas que se pueden hacer con estos florales que tienen que ver con las formas de experimentar de lo femenino, ¿no? Que son propias de las mujeres. Como por ejemplo, porque vieron que yo las llamo fórmulas alquímicas, ¿no? Porque yo no solamente hice la fórmula siguiendo todo el procedimiento, sino que, bueno, obviamente, el recoger el rocío es un método alquímico muy antiguo. Y entonces, obvio que son alquímicas, pero además son alquímicas del alma, ¿no? Lo que tiene que ver con eso. Y en lo femenino, por ejemplo, en nosotras nuestra conexión con el agua o con los alimentos es muy importante. Y utilizar los florales acompañando algunas de esas cosas, como por ejemplo un baño de inmersión o en cremas, como por ejemplo también se usan las de Bach en crema, ¿no? Pero a mí me gusta mucho en el agua, ponerlas en el agua. Eh, y tengo pacientes, yo no lo he hecho, pero tengo pacientes que lo hacen en el vino y que les gusta mucho lo que pasa con eso, porque creo que es un set muy femenino, pero muy femenino, hay que respetar la flexibilidad que tiene como carácter fundamental y dejarla fluir. La conexión con lo acuoso, con el líquido es muy importante. Son formas que se pueden utilizar, pero de base, lo básico es como nos enseñó el maestro Bach. Pato, me gustaría preguntarte si tienes experiencia en lo que tiene que ver con las niñas y ¿Con? de estos, las niñas, o sea, Ay, el asunto con las niñas. no llego a entender porque no te escucho bien. La pregunta, voy a apagar esto, es ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con las niñas en relación a Ah, este aspecto floral? miran, yo en este sistema no recomiendo el uso en niñas que no han tenido su menarca. Una vez que tuvieron su menarca, sí, pero en niños muy ¿Le pequeños, pones no. volumen? ¿Me pudiste escuchar? No sé tu nombre, porque a mí me aparece el nombre de tu teléfono, pero Pancho, eh, es Pancho, no, ay, que, Pancho. ¿me ayudas, Eduardo? Porque no escucho bien, no sé qué me dice. Pancho. ¿Pancho? ¿Pancho? Bien. sí, Pancho, gracias. te decía que con niñas no, niñas pequeñas no. Yo recomiendo el uso de este set a partir de de la menarca, digamos, de la primera menstruación. Una vez que ha tenido su primera menstruación, sí, puede conectar con su femenino, y empezar a trabajar estos aspectos. Antes no. Gracias. Y nada. Bueno, Patricia, perdón, ¿quién quería hablar? me gustaría que ampliaras un poco cuando comparabas que el útero es parecido también a otros, a un cerebro. Si te pediría que pudieras ampliar esa información y bueno, en lo general, súper interesante toda tu ponencia, toda tu experiencia, ¿no? En crear todas estas esencias. También me gustaría saber si qué efectos hacen los varones, ¿ya? Sí, Marlene, cómo no. Mira, con respecto al útero como cerebro, es porque es fuente de conocimiento y fuente de información, pero a la vez de procesamiento de esa información.
nosotros solemos pensar que nos tenemos que sentar a pensar algo y con eso resolvemos, ¿no? De hecho, es una de las causas de la ansiedad anticipatoria. Estoy todo el tiempo pensando cómo resuelvo, qué hago, qué voy a hacer con eso. Cuando nosotros conectamos con nuestro útero como cerebro, ese útero hace un procesamiento diferente, no es pensando, no es racionalizando, sino que integra los contenidos, integra el conocimiento adquirido y comunica a través de la intuición. ¿Sí? Es intuitivo el conocimiento que nos da el útero como cerebro, donde yo sé, y sé en el sentido en que Jung lo entendía, ¿no? Él decía que la fe, que él no era creer, porque la creencia supone una duda previa, ¿no? En cambio, él decía que la fe era certeza, no creo, decía él, sé. Bueno, de esa manera, no creo, porque el creer supone pensar, elucubrar, confrontar ideas. En el cerebro del útero esto no pasa. El cerebro del útero sabe, porque intuye. Desde ese lugar funciona como cerebro. Y con respecto a los varones y estas flores, yo tengo pacientes varones, muy interesantes ellos, me encanta tener pacientes varones porque ahí es como me abren un abanico de información y de conocimiento completamente distinto al que me traen las mujeres, hermosos, porque además son súper valientes, porque trabajar con un sistema femenino, ser varón y trabajar con un sistema femenino, es estar abierto a un mundo hiper desconocido. Y recuerdo hace muchos años un caso de un chico de 19 años que llegó a mi consulta y me dice, yo vengo porque tengo una amiga que se atiende con vos y vos le diste unas flores que se llaman Afrodita. Y yo quiero tomar esas. Y yo me quedé así y dije, este ya viene sabiendo qué quiere tomar y por qué. Entonces le pregunté, ¿y vos por qué Afrodita? Me dice, porque mi mamá es muy dominante. Entonces, y tal cual, es eso lo que hace Afrodita en el varón. Y libera, independiza la conciencia masculina de una figura femenina fuerte. Sabemos que las mujeres tenemos, ¿no? Ese lado oscuro que es el de dominación del varón, del mundo emocional del varón, sobre todo, porque nosotras tenemos esta firme creencia de que el varón no sabe sentir nada, de que si siente se equivoca. Vieron que nosotros decimos lo que vos estás sintiendo es tal cosa. Y el tipo te mira como diciendo, ¿y vos qué sabés de lo que yo estoy sintiendo? ¿No? Pero a nosotros nos encanta sentir y estamos convencidas de que el otro es un inválido, es un discapacitado emocional porque por su mera condición de varón. Y entonces nosotras le ejercemos el traductor emocional. Entonces viene y te cuenta algo que le pasó en el trabajo y vos le decís, y vos seguro que estás re triste por eso, ¿no? Y el tipo dice, a ver, sí, debo estar triste, ¿no? Como que parece que le hacemos de intérpretes, porque subestimamos mucho el mundo emocional de los varones, y ese es nuestro lado oscuro, uno de los lados oscuros más feos que tenemos las mujeres, con el que tenemos que aprender a convivir. Y esto es lo que había registrado este muchachito, ¿no? Que tenía tan claro que sentía a su madre como una sombra, y entonces él me decía, yo creo que, y digo, ¿vos por qué crees que te pasa eso? Y él me dice, yo creo que me pasa eso porque yo no estoy conectado con algo femenino en mí. Dice, tengo muchos prejuicios con que el hombre tenga alguna faceta femenina, y entonces es como que siento que se las debo estar dando toda a ella. Dice, también me pasó con una novia que tenía cuando era más chico. Y yo soy como que quiero reafirmar mi masculinidad negando cualquier aspecto femenino en mí. Entonces se daba cuenta él que esto era un problema. Bueno, en este set ayuda, ¿no? A encontrarse con ese lado femenino, a trabajar en el hombre, en el varón, la creatividad, que los bloqueos de creatividad pueden ser muy dolorosos y a veces hasta creen tener menos recursos para acceder a él. Este set funciona muy bien en los varones en ese sentido, pero sobre todo en la parte vincular con la mujer.
Cualquiera de las fórmulas trabaja la parte vincular del varón con una mujer concreta afuera o con su propio aspecto femenino. No sé si te respondí todo, Marlene. Excelente, sí me respondes. Y una última, ¿también usas las flores de Bach o no? Sí, uso Bach, uso California, sí, uso también. Sí, gracias. Sí, las de Bach no, no podría nunca dejarlas, las amo, sí. Hola, Hola Gina, buenas tardes. buenas tardes. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Primero, un saludo, felicitarte la charla excelente. Yo soy de Colombia Muchas gracias. y tenemos, es un país rico en flora, rico en bosques, diferentes climas. Así que tenemos muchísimas especies florales y uno podría quedarse abrumado de no saber cómo por dónde abordar o de dónde enriquecerse. También pienso que en la historia cultural de tu país están las flores que necesitan para sanar esa historia femenina. O sea, la misma tierra les está dando la oportunidad por medio de las flores de reparar esa historia en el inconsciente colectivo femenino. Pero al mismo tiempo, pues nosotros como Latinoamérica percibimos que es una historia que nosotros también vivimos. De pronto desde otra temática, porque pues el origen cultural de ustedes es distinto al nuestro y nuestra historia es distinta a la nuestra. Pero quiero saber bueno, esas flores dentro de esa alimentación, de esa vivencia, de esa tierra argentina, ¿nos resuenan a nosotros en Colombia? ¿Cómo hacemos a ella? ¿O tenemos que reconstruir o buscar esa temática de reparación, por ejemplo, en mi caso, en nuestra tierra colombiana? Mira, Gina, yo creo que los latinoamericanos compartimos muchas cuestiones culturales, más allá de nuestras diferencias. Si bien es cierto que la flor en la tierra en la que uno crece funciona de otra manera, yo de hecho lo tengo experimentado con las flores de Bach. Las flores de Bach crecidas aquí en Patagonia, que están todas, 38, yo he experimentado que funcionan de una manera más intensa, más profunda. Si bien eso es cierto y es así, y creo que es muy importante que uno explore el propio espacio vital, ¿no? El paisaje en el que uno vive y qué tiene ese paisaje para darnos, para hacer un aprendizaje, porque no tiene que ser una casualidad, por supuesto que no lo es, que yo viva en un lugar con determinadas flores. No es una casualidad. Por ejemplo, yo siempre digo, la Argentina es un país sumamente posesivo, controlador, dominante, ¿sí? Tenemos esa particularidad y tenemos chicory por donde quieras, caminás por todos lados al chicory, un país que además es un país con su carta natal es de cáncer, con su sol en cáncer, así que ¿me están escuchando bien? Porque yo los tengo a todos congelados. Sí, señora, sí, yo sí. Bueno, muchas gracias. Así que creo que sí que es importante explorar el paisaje en el que estás y si te animás a hacer laboratorio floral, eso es muy importante. De hecho, hay mucha gente en tu país que lo hace, ¿sí? Cosas muy valiosas. Pero por otro lado, este set sirve para cualquier persona del mundo, digamos. No es que porque es de la Patagonia solo lo pueden consumir personas de la Patagonia. Sirve y muchísimo porque está hablando de un colectivo femenino que es universal. Nosotros, las mujeres, compartimos, somos un colectivo que comparte un inconsciente, comparte una sombra, comparte unas creencias, patrones culturales, ¿sí? Que por supuesto en algunas comunidades tendrán algunos rasgos que en otras no, pero que en lo general nos parecemos todas las mujeres. Tal vez hay países en Latinoamérica donde el sometimiento femenino es más marcado que en otros, ¿no? Y yo lo he observado en algunos lugares. Yo tengo pacientes en distintos países y veo que hay un patrón cultural distinto, que necesitan más, que creo que en ese caso más necesitan este set, más necesitan estas fórmulas.
Bueno, entonces, ¿cómo adquirimos ese set? Por lo menos yo aquí en Colombia, ¿cómo hago para conseguir ese set? Te lo mando, te lo envío a Colombia o lo enviamos desde México por la vía que sea más fácil, porque en Lago Floral tienen algunos, y por cualquiera de las dos vías te lo hago llegar. He enviado ya a Colombia algunos. Muchas gracias. No, Vamos a por ver si favor. convencemos, Pati, de que des un curso online a través del Lago Floral sobre tus esencias. Hola Pati, Eh, habla Alicia de Chile. Hola Alicia, ¿cómo te Sí, va? muy bien, compartí contigo en México y que para mí fue un viaje muy sanador, así que agradezco a Eduardo todo ese lindo encuentro y que fue, no sé, fue increíble porque después de todo lo que ha pasado en el mundo, o sea, para mí haber viajado a México fue un tremendo regalo. Después me tocó celebrar mi cumpleaños, me fui con mi hermana a Bariloche y después comienza todo lo de la pandemia, entonces fue como realmente para mí, y bueno, y haber experimentado y haberme traído tu set a Chile fue maravilloso, pues he hecho todo un proceso con ellas y ha sido increíble, lo he probado con mi hermana, con mis amigas, y así que ha sido como realmente hermoso. Y yo siento que bueno, todo lo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Todo el proceso de la mujer y que me incluyo, tengo 61 años, entonces venimos de una generación, ¿no es cierto?, que es la que ha tenido que reaprender hoy día y que venimos con todos estos patrones, ¿no es cierto?, culturales, religiosos, y que no hemos tenido que sacar todo eso y volver a rearmarnos de nuevo. Y creo que ellas, a mí por lo menos, me han servido montones para hacer ese proceso, ¿no es cierto?, de sanación y de mirarme, ¿ya? Y ayudar a otras mujeres. Y sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, con todo el proceso, y eso quería preguntarte, ¿cómo ayudan también a todo este proceso de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, y cómo pueden sanar a esa mujer herida, ¿no es cierto? Y que después le cuesta mucho volver a confiar en el varón, ¿no? De volver a creer en realidad, y que eso es lo que muchas veces conversamos entre mujeres de la edad de nosotros, que volver a creer, y cuesta encontrar varones, ¿no es cierto?, que estén evolucionados. Esa es la verdad. Entonces, eh, eh, y el otro que te quería preguntar, ¿cómo trabajar eso en mujeres violentadas? Porque me ha llegado mucho violencia intrafamiliar en que han tenido que separarse por ello, y que me han llegado ahora último también, sobre todo con esto de la pandemia, estar encerrados. Y cómo alguna de tus esencias que tenga que ver con los miomas, ¿no es cierto?, y con tumores mamarios, que es otra patología que se da mucho en las mujeres. Bien, muchas gracias Alicia. Sí, recuerdo que estuviste en Bariloche, que no pudimos coincidir porque yo justo viajaba, me había ido a Buenos Aires Sí, cuando vos te había estuviste aquí. preguntado, sí. Sí, coincidió que justo yo viajaba. Pero hice el Y- taller contigo en México y que Sí, fue muy bonito porque además compartí con mujeres mexicanas que para mí México me encantó, me hice muchas amigas, y ese grupo con el que estuvimos trabajando fue muy, muy, muy lindo. O sea, todo lo que se vivió en ese taller, muy íntimo, muy... me alegro mucho Alicia. Bueno, respondo a tus preguntas. Con respecto al tema de la violencia hacia la mujer, este set, cualquiera de las fórmulas trabaja sobre eso, porque todas ellas apuntan a que la mujer adquiera conciencia de su divinidad. El objetivo final del set es asumir que somos la diosa aquí encarnada en la tierra. La diosa no es un elemento externo. Bueno, de hecho, toda la teoría del sagrado femenino con la que yo trabajo se funda en el culto a la diosa, ¿no? Básicamente. Y en cómo experimentaban las mujeres antiguas la conexión que había entre la naturaleza, ellas y lo sagrado.
Y ellas son el catalizador de la relación entre la naturaleza y lo sagrado. Ellas están en el medio, la mujer es la que está en el medio, es el eje que une lo sagrado con la naturaleza, ella es la diosa. Y en tanto somos la diosa, no aceptamos un golpe de nadie. Yo voy a decir algo que a veces es delicado de decir, es muy delicado de decir, porque puede ser mal interpretado, pero les pido por favor que lo interpreten bien. Hay que encontrarse con un violento, ¿no? Hay que cruzarse, hay que estar dispuesto a ser violentado. No le pasa a todas las mujeres. Uno se tiene que preguntar por qué no le pasa a todas las mujeres que sean golpeadas o que sean maltratadas de alguna forma. Y le pasa a algunas. ¿Por qué coinciden con esos hombres? El trabajo no es sobre el hombre, es sobre nosotras. ¿Dónde estamos paradas? ¿Cómo pensamos? ¿Qué creemos de nosotras? ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo nos autopercibimos? Entonces hay que trabajar con su conciencia de sacralidad muy fuertemente. En el caso de Miset hay en particular dos fórmulas que trabajan eso. Una es la fórmula Yo Soy, que trabaja la conciencia de divinidad y apela directamente a la conciencia de sacralidad femenina. Y la otra es Trama y Urdimbre, porque trabaja sobre el poder, pero el poder que emana del útero, ¿no? Es una fuerza que es indescriptible, no surge de otro lugar. Es la fuerza que da el hecho de yo tengo un útero que da vida, y eso no debe ser un dato menor en la creación. Eso me debe estar empoderando y poniendo en un lugar de privilegio dentro de la creación. Creo que desde ese lugar trabajan ambas. Y con respecto a los miomas y fibromas y todas las patologías del útero, bueno, Afrodita y Trama y Urdimbre combinadas funcionan muy bien. Lo que pasa es que hay que trabajar siempre primero otras cuestiones que tienen que ver con las creencias, del desarme de ciertas creencias que me ponen en un lugar donde mi útero está predispuesto a desarrollar esas patologías. Lo mismo que las patologías mamarias. En el caso de las patologías mamarias, Afrodita no tanto, pero sí Trama y Urdimbre porque trabaja la maternidad. Y también las patologías mamarias están vinculadas a las relaciones. Tienen mucho que ver con las relaciones. Sobre todo, bueno, vieron que lo más fácil e inmediato que podemos analizar en una patología mamaria es cuál de las dos mamas es la que tiene la patología, ¿no? Si tiene la mama derecha es un problema vincular de pareja y si es la mama izquierda es la madre. Entonces, pero no importa, más allá de eso, de que podamos hacer ese análisis, cualquier patología mamaria está en estrecha relación a los vínculos, vínculo con la madre o vínculo con un hombre. Por lo tanto, en ese caso, yo recomendaría Trama y Urdimbre. Y lo otro que te quería preguntar es, cuando se me acaben algunas, ¿cómo te puedo pedir desde Temuco a Bariloche? Voy. Fantástico. Estoy esperando que abran la aduana. No, porque yo viajo mucho a Chile, viajo mucho. Sí, viajo un montón porque me queda muy cerquita. Yo estoy a 350 kilómetros de Osorno. Sí. Así que suelo viajar. A Temuco he ido varias veces. No, y la otra opción es te las envío, pero de todas maneras es probable que a partir de febrero tenga una persona que se ocupa de la distribución de mis flores en todo Chile. Así que después, en todos casos, te pongo en contacto con esa persona. Perfecto, gracias. De nada. ¿Y a futuro vas a hacer talleres acá en Chile? Si yo puedo ir a Chile, yo he ido a Chile muchas veces a dar cursos, a Santiago, Viña del Mar, a Puerto Varas, he ido varias veces. Así que sí, puedo ir sin problema, a mí me encanta. Además, viajar dando los cursos es lo más lindo que hay, porque siempre me traigo amigos. Me encanta eso. Así que sí, siempre existe la posibilidad.
Ah, te esperamos en Viña entonces. Sí. Vamos a hacer algo acá. Será un placer. Bueno, Pati, Ahí Marlene me pregunta si tengo formación online. Sí, también tengo formación online. Decime, Eduardo. bueno, vamos a ir redondeando la charla, ¿no? Sí. La verdad que te agradecemos muchísimo desde Lago Floral tu participación. Agradecemos también a toda la gente que se ha sumado a esta charla. Como siempre, sos una de las maestras que ilumina fantásticamente toda la visión sobre lo femenino y puedo dar el testimonio que tus esencias son fantásticas. Así que, Pati, muchas gracias por haber participado, por habernos aportado todo lo que aportaste. Y como siempre, este es un lugar donde también es tu casa. Así que siempre te vamos a recibir con mucho cariño, con mucho amor y con mucho gusto, porque siempre aprendemos escuchándote. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Fue un placer. A mí sostener esta hermandad en la distancia con todos ustedes es un regalo para mi corazón y una motivación para seguir trabajando. Así que les agradezco mucho todas las experiencias que he vivido cercanas al trabajo de Eduardo. Me han dado más que millones de tesoros. Así que muy, muy agradecida a todos. Y como me gusta finalizar a mí los trabajos, gracias por sanarme, porque cada vez que compartimos, sanamos de manera compartida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo desde el norte de México, de acá de Chihuahua, de la ciudad Tarahumara.